En este video vamos a ver cómo realizar una simulación o un cálculo de ajuste de una estructura que ya está previamente cargada. Para eso entonces primero vamos a hacer una búsqueda de cuál es el contrato con el que queremos trabajar. En este caso vamos a utilizar el contrato que venimos usando para estas pruebas, que es el 2023-08-16. Vamos a buscar desde el filtro. Y vamos a poner el número de contrato, que es el 2023-08-16. En este caso yo lo tengo a la vista y puedo recordar el dato, pero si fuera la situación que no tuviera el número de contrato y tuviera alguna otra información, podría utilizar los demás filtros como se mostraron en los videos anteriores. En este caso con esto es suficiente. Aquí entonces me queda seleccionada la estructura con la que quiero generar una simulación de ajuste. La simulación de ajuste básicamente lo que me va a mostrar son los cálculos que hace el sistema a partir de calcular la variación de los índices del momento base, que es en este caso 31 de diciembre de 2019, a otra fecha que es la que yo voy a indicar para que tome los índices de esa otra fecha y a partir de ahí calcule las variaciones. Luego esas variaciones de los índices se aplican a la fórmula polinómica o a las componentes, mano de obra, a los porcentajes de mano de obra, misceláneos, combustible, lo que tenga la estructura, y a partir de ahí se realizan los cálculos. Igual ahora lo vamos a ver en la simulación. En este caso voy a trabajar con una estructura que está en estado aprobada vigente, que es el estado ideal para trabajar, porque de esa manera yo identifico cuál es mi última estructura para trabajar. Ténganse en cuenta que cada vez que se genere un ajuste, una simulación, se van a ir generando diferentes estructuras en diferentes fechas. Entonces a lo largo del tiempo yo voy a tener una serie de estructuras que van a estar todas a diferentes fechas y deberían ir teniendo un estado que las identifique como estructuras que en su momento estuvieron vigentes y ya no, que en ese caso se pone estructura aprobada no vigente, quedando la última como aprobada vigente, que de hecho es un estado que nos permite filtrarlo y trabajar más fácilmente con la estructura que queremos ajustar. Entonces, en este caso, tenemos una estructura al 31 de diciembre de 2019 y vamos a hacer un primer ajuste al 31 de marzo 2020. Para eso, entonces, cliqueamos sobre el casillero, vamos a la opción de simular y aquí entonces ponemos una descripción. Vamos a poner ajuste marzo 2020, contrato. Este es un texto libre, 2023-08-16. La fecha de los índices, que es hacia dónde quiero ajustar la estructura base, en este caso, como dijimos, es 31 de marzo 2020. Y fecha de implementación de tarifas, que en general está vinculada a la fecha de ajuste. Entonces acá vamos a ponerle que aplica a partir del 1 de abril 2020. Una vez que indicamos esto, ponemos simular. Si quisiera crear varias simulaciones de la misma manera que estoy generando esto, seleccionaría varias estructuras que me permitirían hacer este ajuste al 31 de marzo 2020 en simultáneo. En este caso vamos a elegir solo una. Ponemos simular. Y acá me indica que la simulación 68373, que es el ID de la simulación, está corriendo. Para ver el resultado de la simulación, entonces voy al menú superior y busco la opción simulaciones y acá voy a tener todo el listado de todas las simulaciones que fueron haciendo todos los usuarios a que tengan acceso a la herramienta. Si me resultara complicado encontrar la simulación que quiera, puedo utilizar los buscadores, sea por número de contrato o por ID de contrato. En este caso, para visualizar cómo se puede hacer esta búsqueda, suponiendo que no fuera la última simulación que generé, sino que quedó mezclada entre todas las que aparecen en este listado, voy a hacer la selección, la búsqueda desde el número de contrato. 2023-08-16 será el número de contrato, presiono lupita. Y entonces acá me va a mostrar dos ajustes que yo hice, uno que hice anterior y este que es el que realicé ahora.
Muchas veces se puede utilizar la simulación simplemente para hacer el cálculo y no generar una estructura. Por eso yo puedo tener un montón de simulaciones y solo a partir de la que quiero genero una estructura. Como es en este caso, donde yo hice un cálculo, pero tuve que hacer algunas modificaciones en los maestros de índices y algunas cuestiones que prefería no generar una estructura con esa información y entonces una vez corregido pude generar otra nueva. Para ingresar a la simulación, acá tenemos como una información cabecera de la simulación, la fecha que se generó, la hora, las fechas de los índices, la descripción, el estado finalizado. Es importante que aparezca este estado porque si aparece finalizado con error o aparece en curso, claramente no voy a poder ver el resultado de esa simulación. No me lo va a mostrar el sistema. Si apareciera finalizado con error, el sistema me va a mostrar cuál es el error y entonces a partir de ahí se podrá generar, primero corregir el error y luego generar una nueva simulación. Y el tipo de ajuste, que en este caso es un ajuste por índice. Existen otros tipos de ajuste que después los veremos en otros videos. Para ingresar al ajuste en sí mismo y visualizar los resultados, se ingresa desde esta columna ID con este link en azul, cliqueamos sobre el número en azul y acá tenemos un resumen de lo que ocurrió en este ajuste. Nos va a mostrar entonces el ID de la simulación, ya propiamente el cálculo propio, acá es donde voy a ingresar a ver los resultados, el contrato base, si quisiera consultar cuál era o qué datos tenía el contrato base, ven, cliqueo acá y entonces accedo al contrato que utilicé para hacer este cálculo, vuelvo hacia atrás, el número de contrato, la descripción, la identificación. Estos son todos datos de contrato. La moneda del contrato, si la estructura rebalancea o no. Y acá me está mostrando el impacto, el ajuste en porcentajes y en plata. Si hubiera estructuras cargadas con valores monetarios, querría ver las dos informaciones. En este caso coinciden. Luego me está indicando que ocurrió el gatillo de contrato, que es esta marca. Si hubiera ocurrido el plazo de revisión y en el caso que la estructura lo tuviera, me lo indicaría acá. Y alguna otra información que correspondería informar en el caso de que lo utilizara como un ajuste manual, que es para los ítems de ajuste manual, pero eso se carga después, algún comentario, y si la estructura está ajustada es cuando ya se generó. Que acá entonces me va a aparecer el ID de la nueva estructura generada, pero eso lo vamos a ver en el próximo paso a medida que avancemos con el video. Acá entonces nos muestra la cabecera de la información, que era la que veíamos adelante en la pantalla anterior, y ahora sí vamos a ingresar en esta columna para poder ver el cálculo. Acá el sistema entonces nos va a mostrar la información base de la estructura. Fíjense que aparecen las componentes que tiene la estructura, cada uno de sus porcentajes y sus componentes. Luego aparece otra columna que es la estructura ajustada, que esto es la estructura una vez que se le aplicó el ajuste. En esta columna de ajuste están calculadas las variaciones de los índices. En este otro lateral, más hacia la derecha, entonces podemos ver los índices, los valores base y los valores al momento ajustado. Acá estamos utilizando entonces los índices que estaban en la estructura base al 31 de diciembre de 2019 y en este caso estamos utilizando los índices al 31 de marzo de 2020. Fíjense que sin realizar ninguna acción manual, el sistema solo me calculó estas variaciones, que lo que hace es considerar el momento posterior respecto al momento base, toma esa variación, la aplica sobre la componente y entonces realiza un nuevo cálculo para poder ver cuál es el ajuste que habría que darle, en este caso de 24,52%. El sistema tiene dos pantallas dentro de la simulación que se pueden observar acá, que se llaman ajuste aplicado y ajuste teórico. En el ajuste teórico no se puede editar ninguna de la información, mientras que en el ajuste aplicado sí. ¿Por qué?
puede ocurrir que el sistema nos haya traído un valor de índice que no era el que se acordó con el contratista, entonces necesitamos hacer un cambio manual. Para eso entonces vamos a ir a esta opción que es editar y acá podemos modificar uno por uno los valores o lo podemos hacer a través de una modificación masiva, que es para los casos en donde muchas componentes tienen un mismo índice. Entonces, en vez de tocar uno por uno, modifico todos en forma global. De todas maneras, siempre para realizar un cambio es mejor utilizar la modificación masiva, porque acá realmente tenemos bien claro la relación entre la fecha y el valor, mientras que en la opción manual la fecha se desconecta del valor. Entonces yo podría poner acá una fecha de, no sé, 31 de mayo 2020 y no me va a traer acá el valor relacionado al 31 de mayo 2020, mientras que en la modificación masiva sí. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el índice IPIM. El base no se modifica porque es lo que está configurado de antemano y acá me está trayendo al 31 de marzo 2020, que no lo voy a modificar, el valor 451,26. Pero el contratista me puso que acá el valor a considerar al 31 de marzo era de 450. Entonces modifico y le pongo aplicar. Si quisiera además generar algún ajuste adicional a la variación entre los 450 y los 424, lo pondría acá. Entonces, suponiendo que a la variación de índices natural que debería darse por los valores de los índices quisiera asignarle un 10% más, lo pondría en este campo. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a darle a aplicar y después vamos a mostrarle esa aplicación. Una vez que hicimos ese cambio, el sistema detecta que se hizo una modificación, entonces lo marca en azul, pero necesitamos recalcular esto porque el sistema antes había hecho todos los cálculos con un índice que era diferente al que tenemos acá. Para eso entonces se pone guardar y ahí el sistema va a recalcular nuevamente la simulación y el ajuste que debería otorgarle. ¿Ven? Fíjense que pasó de 24.52 a 24.40 porque en este caso modifiqué el valor de índice. ¿Ven? Acá se observa que la variación es distinta. Antes era un número y ahora es 613,21. Perdón, 613,21. Bien. Suponiendo entonces que ahora quiero asignarle un porcentaje adicional, vuelvo a editar. Lo puedo hacer todo junto, lo puedo hacer por pasos, eso no hay problema. Eso lo puedo ir manejando como lo necesite para tratar de llegar al resultado que estoy queriendo obtener. Esto es lo que nos permite esta parte de ajuste aplicado. Bien, vamos a ir de vuelta a modificación masiva. Voy a elegir el índice de camioneros. Fíjense que acá tenemos un valor base de 26 y tenemos un valor ajustado de 30. Entonces esto no lo vamos a modificar, pero lo que le voy a decir al sistema es que además de esta variación me calcule un 10% más. Entonces ahí le pongo aplicar, voy a poner acá un comentario, ajuste adicional pactado con contratista. Y nuevamente le tengo que dar guardar para que el sistema recalcule esta variación. Fíjense que antes me estaba dando una variación de 13 y ahora me está dando una variación de 23, porque además de calcular esta variación entre 30.000 y 26.000, me está adicionando un 10%. Y la variación final es de 25,40, que antes era 24,40. Suponiendo que decido que estas son pruebas, son ensayos que hago y digo, no, le voy a dar lo que me dio el sistema por el ajuste teórico que me queda de testigo. Fíjense que sin haber hecho ninguna modificación, el sistema me sigue mostrando en la pantalla de ajuste teórico cuál era mi cálculo base sin haber hecho ningún cambio, que era 24,52.
el ajuste aplicado, es donde hice todos los cambios. Digo, no voy a darle esto, voy a dejarlo como estaba. Entonces voy a la opción de restablecer. Entonces el sistema me pregunta si quiero restablecer a los valores del ajuste teórico. Le pongo que sí, ok. Y entonces el sistema vuelve todos los cálculos al momento inicial, borra, digamos, todos los cambios que pude haber hecho manualmente. Y entonces me va a mostrar cómo queda nuevamente desde el momento base. Esperamos que se ejecute. Ahí estamos entonces. Me indica que el ajuste es de 24,52, que coincide con lo que estaba en el ajuste teórico. Una vez que entonces decido que este va a ser el porcentaje que le voy a dar, podría emitir algunos reportes para observar cuál es la evolución de esto en las tarifas o en la estructura de costos, o puedo hacerlo directamente, generar una estructura de costos y a partir de tener la estructura de costos genero un reporte de evolución que lo vamos a ver en otro video. Si quisiera generar esos reportes desde acá, se opta por esta opción, reportes evolución de tarifa, que en este caso elegiríamos por contrato central, y lo que va a hacer es mostrarnos la tarifa 1 respecto al momento 2 con los precios evolucionados, pero eso más adelante lo vamos a ver directamente en todos los reportes que se pueden generar desde la herramienta. Ya acá lo que queda hacer entonces es o descartar la simulación, entonces simplemente la dejo como cálculo y no hago nada, o genero una nueva estructura de costos que me va a servir de base para el siguiente ajuste. Para eso entonces vamos a utilizar esta opción que es impactar. Me dice confirma que desea generar contratos con esta simulación, le pongo que sí. Y entonces acá el sistema me está mostrando en estructura ajustada, impactando simulación. Cuando esto ya esté hecho, acá me va a aparecer el ID de la nueva estructura generada. Fíjense que acá tengo el ID de la estructura base y acá voy a tener el ID de la estructura nueva generada con fecha 31 de marzo 2020 y con los ajustes que yo le haya indicado acá. Vamos a actualizar. Así podemos ver eso. ¿Ven? Fíjense que acá en estructura ajustada ahora me aparece otro ID que es el 118.706. Esta estructura la puedo ver desde acá o la puedo ver directamente desde el menú de contratos. Vamos a ir al menú de contratos. Vamos a hacer un filtro del contrato 2023-0816 para aislar el caso. Y fíjense que ahora me aparece la estructura base que utilicé el 31 de diciembre en la aprobada vigente y me aparece una nueva estructura el 31 de marzo 2020 en estado simulada, que es el estado en el que se genera cuando genero una simulación y una estructura a partir de una estructura aprobada vigente. Esto lo que me permite es cambiar el estado directamente a una aprobada vigente y esta que estaba en aprobada vigente queda en aprobada no vigente. Vamos a hacer eso, así se puede visualizar esta evolución que hace el sistema solo. Le voy a poner cambiar estado, entonces le pongo simulada en curso de aprobación, que es el siguiente estado, son diferentes instancias de una estructura. Y ahora sí le pongo aprobada vigente. Le voy a poner un número de aprobación y la fecha le dejo la de hoy. Vuelvo a la parte de contratos. Y fíjense que ahora la última estructura que generé el 31 de marzo me quedó como aprobada vigente y la anterior, sin que yo hiciera ninguna modificación, me quedó automáticamente en aprobada no vigente. Esta secuencia se genera automáticamente haciendo los pasos que acabo de indicar. Ahora, si quiero ver cuál es el resultado de esa estructura, ingreso por el ID de la estructura y acá entonces voy a tener una nueva
composición con porcentajes modificados o valores, montos modificados según sea una estructura que rebalancea o no. Voy a tener la parte de índices en donde voy a ver que se modificaron los índices a la fecha que estoy indicando, que en este caso fue 31 de marzo. Voy a ver que los precios también se modificaron. En este caso podría no saber o no conocer los valores anteriores. Entonces para eso vamos a utilizar los reportes que los vamos a mostrar en un video posterior. Pero de todas maneras quiero ver cómo quedaron esos precios o observar si recuerdo, si distingo que hayan modificado. Acá se ve. Y luego los datos adicionales que no tienen cambios a menos que ingrese a la parte de cambiar estado, que es efectivamente lo que puedo hacer. Entonces, de esta manera tenemos ya una secuencia de una estructura base que teníamos a una determinada fecha, una secuencia posterior y así sucesivamente podríamos ir generando todos los ajustes necesarios hasta llegar a la fecha actual o a la que corresponda. Bueno, hasta aquí entonces vimos cómo generar una simulación, un ajuste, pudiendo utilizar esa simulación como un cálculo preliminar o efectivamente para generar y confirmar un ajuste para un contratista determinado.